Buenas. Mi nombre es Camilo Saavedra, soy estudiante del doctorado de la Universidad de Valladolid y Salamanca. Soy magíster en filosofía, cuento con cursos de psicoanálisis y cultura, en psicología profunda y tengo un pregrado en ciencias sociales. Primero que todo quiero agradecerles por aceptar mi ponencia neoplatonismo y psicoanálisis, digamos, en la contemporaneidad. Tal vez alguno de ustedes puede pensar que es un tema que no está muy entrelazado y creo que es a su vez porque en buena medida el pensamiento de Jung y el pensamiento de un filósofo, en mi opinión, a su vez gran psicólogo, James Hillman, no replica mucho en la academia ni replica mucho en ciertos círculos, pero uno puede notar que por lo menos el pensamiento de Jung y el pensamiento de Hillman replica mucho en la estética, replica mucho en la poesía y replica, digamos, como que en un mundo que el mismo Hillman va a decir que el alma necesita ante todo expresarse psicopoéticamente y trae esta cuestión del alma. Ahora, ¿qué tendría esto que ver con el hermetismo? Si bien la tradición hermética en Occidente fue relegada, ha quedado relegada, James Hillman, el filósofo psicólogo, va a tomar en buena medida el pensamiento renacentista de Marcello Ficino. Y Ficino va a tratar de integrar, por un lado, el neoplatonismo, por otro lado, el cristianismo y por otro lado, el hermetismo. En cierto sentido, trata de suscribir estas tres. Para Hillman va a ser muy importante sobre todo el tema de la imaginación y el tema de cómo la psicología renacentista va a retomar el tema del alma y no lo va a dejar atrás. En ese sentido, me permito leerles lo siguiente. La tradición neoplatónica configura una de las principales fuentes de la psicología arquetípica, cuyo fundador es James Hillman. Este indica cómo Plotino, Jámblico y Proclo construyeron uno de los marcos filosóficos de la psicología arquetipal. Según Hillman, Plotino sería el primero en establecer unos niveles de conciencia, a lo que ella, la conciencia, o lo que podríamos decir en términos modernos, el yo, no puede acceder. Lo que se podría equiparar al inconsciente, tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo junguiano. En ese sentido, Pierre Hadot nos dice que existen diferentes niveles del yo. Como se sabe en la psicología, por lo menos en el psicoanálisis, hay un espacio que uno no conoce. Si bien Freud, digamos, va a ser la puerta y gracias a Freud es que el alma retoma Occidente. Gracias a Freud es que se deja por un lado que no todos son mecanismos de estímulos y respuestas, que no solo, que el alma no tiene solo una base, fisiológica, sino que también tiene un componente anímico. Como sabemos, en la psicología freudiana está el ego o el yo, en términos más específicos, el yo, y ese yo no es consciente de algo que lo motiva, de qué es lo en últimas que motiva al yo para la vida. Como bien sabemos, o como digamos está muy bien difundido, aquello que motiva al yo en la psicología freudiana es la represión de lo reprimido. Y la represión de lo reprimido se va al inconsciente. Y en el inconsciente las fuerzas de Eros, el amor, el placer como edificador de cultura, y no solo como edificador de cultura, sino a su vez como, no, estaría tentado a utilizar un término de los fenomenólogos, pero como proyección de vida, el amor, digamos, es el que nos termina haciendo vínculos con nosotros mismos y a su vez con los demás. Como dice Freud muy bonitamente, gracias al amor es por lo cual podemos tener relación con los demás. Pero ese amor
es en un sentido un amor que, como Freud lo va a tratar de registrar, y es su hipótesis de trabajo, es un amor que está en la infancia, pero no solo es en una infancia de cuando yo nací, sino es una infancia mítica, un legado mítico, un legado simbólico en el cual el ser humano no alcanza todavía, o sus proyecciones de vida o sus proyecciones de amor no alcanzan, y siempre va a estar fracasando. Y siempre va a estar movido por dos fuerzas, ¿no? Que ya se fue más, de pronto un poquito más adelante. Va a estar siempre movido por la pulsión del amor y la pulsión de la destrucción. Eros y Tánatos, la antigua ecuación griega. Pero así como en Freud está algo que uno no conoce de uno, su discípulo Jung va a trabajar esto más de fondo. Y va a coger este camino Jung, y va a decir, claro, ¿cómo se nos expresan a nosotros aquello que no es nosotros? Por medio de fantasías. Pero la fantasía aquí no tiene un tinte peyorativo como lo ha hecho tal vez pasar la psicología racionalista o la misma filosofía positivista racional, sino aquí la fantasía es un legado que se vuelve real en la psique de las personas en la medida en que este legado eh, termina de una u otra manera influyendo en nuestras acciones sin que nosotros nos demos cuenta. Pero para Jung no hay un solo yo. A diferencia de Freud, digamos que hay un yo de la conciencia y está el inconsciente como lo reprimido. Para Jung hay muchos yoes en nosotros. Y cada uno de esos yoes, en algún momento, por decirlo así, toma posesión, por decirlo así, del cuerpo, o toma posesión por decirlo así, esta es la psique como vínculo de la imaginación. Se me ocurre citar en este momento la película Las Tres Evas, en la cual hay una Eva que es artista, otra que es madre y otra que se dedica al comercio. Y cada una de ellas, a pesar de que habita entre comillas, el mismo cuerpo, son otras diferentes. Y creo que a cada uno de nosotros nos pasa eso. Y es cada uno de nosotros, no es, como lo estoy diciendo, es un nosotros. Es muchos. Hay un yo o hay un ego que le gusta, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, que le gusta tomar. O hay veces, a la gente le sale un ego muy fuerte que es otro yo, ni siquiera es el mismo yo, sino es otro yo, y termina diciendo, pero ¿cómo fui capaz de hacer esto? Esto que pasa en la psicología junguiana para Hillman tiene como fuente la primera fuente de estos niveles del yo, de los diferentes yoes que nos atrapan, y a su vez diferentes niveles, va a ser Plotino, como lo dice Hadot en el siguiente fragmento. La memoria, aunque tenga por objeto las cosas más eximias, no es una cosa muy eximia. Pero por memoria hay que entender no solo lo que consiste en una especie de conciencia que uno recuerda, sino también la que consiste en una disposición consiguiente a las experiencias o visiones habidas anteriormente. Puede suceder, en efecto, que aún sin ser uno consciente de que retiene algo, lo retenga en su interior más tenazmente que si lo tuviera a sabiendas. Porque si lo tuviera a sabiendas, fácilmente lo tendría como algo distinto de lo que es él mismo. Mientras que si desconoce que lo retiene, corre el peligro de ser aquello que retiene. Esta idea, Plotino, que está en la Eneada 4.4, va a ser el principio, digamos, de aquella idea del inconsciente, de aquellas remembranzas que uno tiene y que no recuerda, pero que sin embargo están ahí y de una u otra manera habitan en nosotros. Nuestro yo, para nosotros, coincide con ese punto de partida del cual se nos abre unas perspectivas sobre el mundo y sobre el alma. Dicho de otro modo, para que una actividad psíquica nos pertenezca, es preciso que sea consciente.
La conciencia tiene varios niveles y la psique, en sentido psicológico, tiene recuerdos de los cuales aún no es consciente, respecto de acciones, hábitos y recuerdos. Plotino ha sido llamado el descubridor del inconsciente y su psique universal única ha sido comparada con el inconsciente colectivo. En la filosofía de Plotino, el alma es considerada un punto intermedio entre la inteligencia, el nous y la multiplicidad de los cuerpos. El alma posee una naturaleza intermedia entre la esencia que es visible y la esencia que es divisible por su unión con los cuerpos. La inteligencia es absolutamente indivisible. Todos los cuerpos son divisibles, pero las cualidades y las formas aplicadas a la materia hacen divisibles solamente a causa de unión con los cuerpos. Dicho punto de intermediedad ofrece posibilidad del vínculo entre el alma individual y el alma universal. ¿Qué quiere decir esto? En la psicología de Plotino, o por lo menos estos pensadores, sobre todo James Hillman, va a decir, claro, Plotino es un pensador del pleno siglo, digamos, cuando la era cristiana se está expandiendo. Plotino tiene más o menos la siguiente visión del mundo. Para sintetizar, estaría el principio universal absoluto, si no tengo otra palabra, lo absoluto que cobija todo. Ese principio universal y absoluto que lo cobija todo, de una u otra manera se ha desplegado, se ha desprendido. Se ha desprendido pasando de lo uno a la inteligencia, de la inteligencia al alma y del alma a la fisis o a la materia. El alma, como hace parte, está entre el mundo físico y el mundo inteligible de las formas inteligibles, el alma está en la mitad. ¿Y esto cómo se puede traducir psicológicamente? Esto se puede traducir psicológicamente que cuando nosotros tenemos una imagen, como lo dice Plotino, no es en nuestra, por decirlo así, cuando llega, no es que no quiero utilizar la palabra mente, cuando al alma llega alguna imagen, esa imagen, dentro de las muchas que pueden existir, es una imagen. Y esa imagen va a ser el camino, el ancla para llegar al nous, para llegar al universal, para llegar por decirlo así, al eterno, a aquello que digamos no cambia. Cito. Aunque esta teoría pretende otorgarnos a nosotros, aún como individuos, algún resquicio para hacer algo por nuestra cuenta, no obstante, es afín a aquella que sostiene que todo estado de movimiento, tanto el nuestro como cualquier otro, proviene del alma universal. Comporta, pues, una forzosidad universal y absoluta. En la psicología de Plotino, las imágenes que se me presentan a mí no son solo mías, por decirlo así. Las imágenes que se me presentan a mí obedecen a todo un marco, digamos, de la imaginación. Un marco de la imaginación que es un reino propio. Es que para nosotros, para nuestra cultura, la imaginación es como algo falso, como algo vedado, pero para la psicología arquetípica no. Para la psicología arquetípica, la imaginación hace parte de un reino propio. La imaginación no es algo falso. Quisiera leer la siguiente cita de la doctora María Jesús Hermoso. La imaginación se encuentra en el centro de enlace entre la sensación y de la intelección, de modo que la unidad de la conciencia reposa en gran medida en esa facultad. El alma, como hace parte de la imaginación, está entre ese intermedio, entre el mundo sensible, lo que percibimos, por ejemplo, esta botella de agua que estoy tocando, y el mundo inteligible que hace que esta botella de agua de una u otra manera la pueda captar la inteligencia. Este proceso lo hace el alma al estar entre las dos. Hemos de tomar en cuenta el carácter dinámico, por momentos dual, de la imaginación.
El hombre sensible está vinculado a una imaginación sensible, que conecta con una memoria de elementos sensibles. El hombre inteligible abre el espacio de una imaginación superior que apunta a una memoria inteligible del alma. En la unidad de la imaginación se encuentra una de las claves de la unidad del alma y de la posibilidad de apelar a una identidad estable. Es cuando concuerda la una con la otra. Entonces tampoco están separadas las dos imaginaciones. Y como predomina la superior, la imagen resulta una sola. Es lo que les estaba diciendo, que de todas las experiencias sensibles, cuando tenemos una experiencia sensible, aparece una imagen y esa imagen, digamos, en nuestra mente, cabeza, que para aquí los términos más técnicos es el alma, hace, digamos, que esa imagen tenga como una unidad. Pero como estamos hablando de los diferentes tipos y niveles del yo, y como hay un yo, en cierto sentido hay un yo en mí que no se ha dado cuenta, por ejemplo, de que esta botella, por más de que esta botella sea singular, habría una especie de botella universal que es la que percibe el alma cuando se eleva al intelecto, y a pesar de que este trabajo tenga que hacerlo, digamos, la inteligencia o un proceso de estudio, hay otro camino. Y ese camino es el que está dado por medio de la contemplación. Y aquí cito a Hadot. Dice, para Plotino, cuando nosotros estamos en un nivel de contemplación, en cierto sentido, ese yo que está en el nivel de contemplación, de una u otra manera se puede fundir con la totalidad. Por eso les decía al principio que en la psicología arquetípica, la profundidad está conectada con el arte, con lo mítico, con lo poético. Y sí, la naturaleza contempla lo que el alma le hace ver del mundo de las formas. Sin embargo, la propia alma contempla el mundo de las formas y lo que comunica la naturaleza. Solo es resultado natural de esta contemplación. Sin duda, a menudo el alma abandona la contemplación por el favor del razonamiento. Que esto es muy interesante porque es una crítica a toda la ciencia y a todo el mundo lógico-positivista. Y es, en el mundo lógico-positivista o el mundo de la ciencia, el razonamiento es más importante que la contemplación. En favor del razonamiento, de la investigación y de la acción, pero lo hace en definitiva, por amor a la contemplación. Cuando su poder para contemplar se debilita, los hombres se dedican a producir la acción, que es una sombra de la contemplación y la razón, puesto que, a causa de la debilidad de sus almas, no les basta con la contemplación. Ya no pueden comprender suficientemente el objeto de su contemplación y, a causa de esto, se muestran insatisfechos. Entonces, puesto que pese a todo desean ver ese objeto, se desencantan por la acción con el fin de ver, por medio de los ojos, lo que ya no pueden ver por medio del espíritu. Lo que es seguro es que cuando producen, también ellos quieren ver, contemplar y percibir ese objeto. Así pues, a través de la contemplación se poseerá de manera inmediata a lo que los hombres apenas alcanzan a ver por medio de un largo rodeo. Esta es la visión de la belleza. Y aquí la belleza empieza a tener un papel muy importante, porque, y creo que ya Platón lo había dicho y por eso en cierto sentido, pues no en cierto sentido, sino en muchos sentidos, Plotino va a ser considerado un neoplatónico por el camino del amor. Y claro, nos va a decir lo siguiente por el amor. El amor siempre es superior a su objeto. Por más elevado que éste sea, su objeto nunca puede ser explicado o justificado. En el amor hay un plus, hay alguna cosa injustificada, y aquello que en las cosas corresponde a ese plus es la gracia, es la vida en su misterio más profundo.
Las formas, las estructuras pueden justificarse, pero la vida, la gracia son injustificadas. Son además de este excedente gratuito de todo. Cito, cada forma por sí misma no es más que lo que ella es, sin embargo se convierte en objeto de deseo cuando el bien la colorea, proporcionándole de algún modo la gracia e infundiéndole amor a quienes la desean. Y en ese sentido vamos a encontrar que, claro, no, en cada uno de nosotros hay diferentes niveles del yo, pero como ya decía Platón, el amor es el vínculo directo, digamos, a este mundo, digamos, que en la psicología arquetipal es la imaginación la que nos conecta directamente con, digamos, en este plus de vida eh, anímico, luminoso, ¿sí? Que nos da luz. Ahora quiero citarles algo de James Hillman en torno al amor. Dice, el ojo ciego del amor penetra en lo invisible, volviendo transparente el opaco error de mi amar. Veo el símbolo que eres tú y lo que significas para mi muerte. Puedo ver a través de esta ciega y alocada visibilidad que el resto de la gente ve e indaga la necesidad psíquica de mi deseo erótico. Descubro que donde quiera que el eros vaya, allí acontece algo psicológico, y donde quiera que la psique viva, allí constelará el eros inevitablemente. Como las figuras antiguas de Eros, estoy desnudo, muy visible, transparente, es decir, un niño. Como las figuras más tardías de amor, estoy ciego, no veo ninguno de los valores obvios y evidentes del mundo normal. Estoy abierto solo a lo invisible, a lo daimónico. Y claro, cuando nosotros estamos en ese estado de amor, que ese estado de amor nos va a unir no solo con el ser amado, sino que ese estado de amor o la belleza, como dice Ficino, el amor no es otra cosa que la aspiración a la belleza. El amor y la belleza van a unirnos, por decirlo así, con este otro yo que está, por decirlo así, en el mundo arquetípico, en la visión de lo arquetipal, y cuando estamos en la visión de lo arquetipal, podemos ver aquello que es tanto el alma personal o el ánima personal con el ánima mundi. Y cito, imaginemos el ánima mundi no por encima del mundo, como si lo rodease cual divina y remota emanación del espíritu. Un mundo de poderes arquetípicos y principios que trascienden las cosas. Y tampoco instalada en el mundo como principio vital panpsíquico. Imaginémonos más bien el ánima mundi como esa chispa, esa imagen creadora que se presenta en su forma visible a través de todas las cosas. El ánima mundi indica entonces las posibilidades animadas que presenta cada suceso tal y como es. Su presentación sensible, como un rostro que revela su imagen interior. En suma, su disponibilidad para la imaginación, su presencia como realidad psíquica. Y esa realidad psíquica, para terminar, que constela y que se une con el hermetismo y toda la tradición, y esa realidad psíquica que puede ver aquello, lo otro, lo invisible, que también se expresa en los sueños, en las imágenes cuando nos poseen, en aquella imaginación que no es arbitraria, sino que es aquellas imágenes a las cuales nosotros de una u otra manera le servimos principio y conciencia sin saberlo, conecta con un solo mundo. Y como lo diría también el mismo James Hillman en El sueño y el inframundo, hay una visión que lo penetra, pero hay una visión que penetra desde la luz y desde la oscuridad, desde arriba y desde abajo, volviendo principio sincrónico la misma mirada. Y como él dice,
Hay un solo universo, coexistente y sincrónico, pero uno lo ve desde arriba, guiado por la luz, y el otro desde abajo, penetrando en su oscuridad. Tal vez esa cita nos haga recordar que existen diferentes niveles del yo y que el psicoanálisis y el neoplatonismo tienen mucho que ver y que sobre todo esta cuestión de que como es arriba, es abajo, sigue aconteciendo, no solo a nivel de la experiencia práctica, sino sobre todo a nivel de la experiencia psíquica, porque la psique es la que se está siempre explayándose en el mundo, por decirlo así metafóricamente, de arriba y en el mundo, por decirlo así metafóricamente, de abajo. No es más y pues les agradezco que me permitan participar en tan prestigioso evento. Muchas gracias.